Luz, permíteme ser honesto. A veces creo que mi vida es un casting de televisión, o Oh. sea, diciéndolo de manera humilde, y lo único que estoy de repente haciendo es competir. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Competir, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Por ser mejor, por tener más, por ganar tal vez la aprobación hoy en día de otras personas. Y si les dijera que todo lo que hacemos en el día a día para vivir bien, pues está en realidad mal. Entonces yo quisiera preguntarte qué significan realmente o preguntarnos vivir como Dios quiere que vivamos, Luz. Sí, y sin la aprobación de los demás, ¿verdad? Sí, Hay que vivir bien, bien, es cierto. Pero bueno, la mayoría de la gente tiene eso, esa cosa de demostrar. Pero ¿qué significa realmente vivir como Dios quiere que vivamos, verdad? Yo pienso que es una pregunta muy profunda, pero también puede ser incómoda para muchos, Fabio, porque a menudo confundimos una vida exitosa sí. con una vida piadosa. Ujú. Y la diferencia es fenomenal, es enorme. Hoy, en este episodio de La Palabra para ti, hoy, ¿verdad? Titulado ¿Cómo vivir a la manera de Me Dios? encanta ese nombre. Sí, sí. Te vamos a mostrar, te vamos a desafiar también Ujú. y vamos a desafiar nuestras nociones de compasión, de propósito, ¿verdad? Y nos vamos a basar en una poderosa enseñanza. Claro, una Claro. poderosa enseñanza bíblica. Así, acompáñanos. Exacto, acompáñennos en esta conversación que vamos a tener acerca de cómo vivir a la manera de Dios. Y es que es interesante entenderlo, cómo vivir a la manera de Dios. Y para esta reflexión a través de este video podcast de hoy, pues junto con Luz Peraza nos inspiramos en uno de los devocionales de Bob Gass, la palabra para ti hoy, que precisamente aborda este tema tan importante. Es un texto que nos llama de luz a un nuevo comienzo dentro de todo en Ujú. la forma en que interactuamos con el mundo. Sí, Así es. y por eso lo vamos a desarrollar y por eso queremos que ustedes estén ahí conectados con nosotros a través de este video podcast de cómo vivir a la manera de Dios en esta conversación con Luz Peraza. Porque Luz, cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, que es bien importante, pues surgen muchas preguntas y una de ellas, que es bien clave, es ¿qué hacemos mientras tanto, mientras esperamos? ¿Cómo deberíamos vivir en este tiempo de espera? Y pues Ujú. si vamos a Pablo, Pablo responde en Gálatas 5:22, dice, vivir a la manera de Dios es lo que debemos hacer. Y eso pues no es una idea abstracta, es algo muy práctico para nuestro día a día. Yo siempre digo que debemos estar haciendo siempre algo para Sí, Dios, para que en el momento que Él venga, que nadie va a ser avisado, nos ajá, encuentre haciendo algo para Él. de acuerdo. Y es cierto, es algo muy práctico para el día a día, vivir a la manera de Dios. Tenemos que vivir siempre así. Pablo lo resumió, digamos, con dos cosas Ujú. que yo diría que transforman nuestra manera de ver, de relacionarnos Sí, incluso con el mundo, ¿verdad? sí. Y es la compasión, La podríamos primera hablar. sí es la Correcto. compasión, sí. La compasión es mucho más que sentir lástima, ¿ok? Ajá. Es ver a las personas, digamos, con los ojos de Jesús. Eso. En Mateo 9:36 nos dicen que Jesús, cuando miraba a la gente, él tuvo compasión. Sí. Él tuvo compasión de ellos. Y esa palabra, esa mirada que él tenía con la gente lo cambiaba todo. Y así tenemos que ser nosotros. De acuerdo, honestamente. Y es porque cuando la compasión, que es una palabra de verdad poderosa, entra en tu vida, se trata también de sensibilidad. Dos Ujú. cosas pasan, Luz. Dejas de vivir centrado en ti mismo, o sea, en ese ego que todos tenemos en diferentes porcentajes, y aprendemos a agradecer lo que antes dabas por sentado. Es Ujú. como si
tu campo visual, Luz, tal vez se expandiera. A mí me encanta esa parte. Cierto. Ya no ves solo tu mundo, ya no ves solamente tu universo, tus problemas, tus planes. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a notar al que antes estaba invisible para ti. Entonces lo entiendes. Y es que es así. Ahí está lo interesante, que la compasión no debilita, al Ujú, contrario, fortalece. ujú. Y es cierto que muchos piensan que ser compasivo es como ser ingenuo o ser débil, Sí, pero no, no. En realidad es todo lo contrario. claro. Ser compasivo te hace más fuerte, sí. Te hace más humano, te hace más parecido a Jesús. Y eso te fortalece tu vida, te saca del círculo cerrado del yo, Ajá, sí. sí, y te conecta con los demás. Puedes sentir lo que ellos están sintiendo, es la empatía, ¿verdad? Sí. Con lo que realmente importa. Y te conecta con Dios, con el que todo lo puede. Y la Ujú. segunda cosa importante, Luz, dentro de todo lo que estamos compartiendo y lo que estás diciendo, y es que Pablo menciona, a mí me encanta citar a Pablo, es uno de los que yo, de mis favoritos, y Pablo menciona que no debemos imponer nuestro estilo de vida, sino lo que debemos es entender cómo nosotros podemos ser revolucionarios en el buen sentido de la palabra Sí, con nuestro claro. estilo de vida, porque vivimos en un mundo que constantemente, pues como que nos empuja a imponer, y no se trata de imponer, mucho menos de competir o a correr tal vez más rápido que los demás, como si la vida fuera, no sé, una carrera y no se trata de estar avanzando en esa carrera sin fin. Así es. Pero fíjate en el ejemplo de Jesús, ¿no? Ajá, Él nunca vivió con prisa, sí, él nunca estaba ansioso porque las cosas salieran bien o por llegar primero, ni necesitaba demostrar nada. Él estaba consciente del poder que tenía y de la conexión que tenía con Dios y tomaba tiempo para estar con los niños, para escuchar a la gente, para detenerse con cualquier persona que sufría. Él era fuerte, sí, sí, pero también increíblemente gentil, increíblemente tierno. Él mostraba eso, empatía por todos. sí, disciplina con amor, me encanta eso Ujú, y es que esa empatía es clave. Y aquí hay una verdad que confronta, bueno, que nos confronten a mucho no les gusta, ¿no? Muchas veces creemos que si bajamos el ritmo, o sea, si somos de repente amables, como que mostramos esa vulnerabilidad, ujú, vamos a perder la delantera. No se exacto. trata solo, no se trata de eso. Pensamos que la suavidad es sinónimo de atraso, de repente, Mm, pero en realidad si lo entendemos de otra manera, ese pensamiento nace del miedo. sí. Y eso, cuando se genera miedo, pues hay un bloqueo increíble, un miedo que drena nuestra creatividad, que nos roba la alegría. El miedo paraliza, es Sí. terrible. Así que vivir a la manera de Dios no es vivir menos, ¿no? Ujú. Es vivir mejor. Me Eso es lo que digo encanta. yo, Sí, sí. Es cambiar la prisa por propósito. Es cambiar sí. la competencia por confianza y el estrés por gozo. Eso es maravilloso. Es seguir los pasos de Jesús. Digamos que como dice Primera de Pedro, creo que es, que Sí. dice en 2:21, Cristo es su ejemplo y debemos seguir sus No, pasos. has dado unas herramientas increíbles que debemos poner en práctica y es que cuando vivimos de esa manera, Luz, cuando nosotros de alguna manera pues entendemos que debemos entender que la compasión, dejamos que la compasión y la delicadeza marquen nuestra vida, Ujú. entonces si estamos preparados para su regreso, pues ¿por qué? Porque obviamente no se trata solamente de esperar, se trata de reflejarlo, de proyectarlo mientras esperamos, de hablar de él. Y sin temor. Correcto. Exacto, sin temor. Habla sin miedo. Vivir a su manera todo el tiempo y estar haciendo algo para él. Ese es el verdadero, digamos, boleto o invitación. No uno que uno se guarde en el bolsillo, No, 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 no. para el futuro, digamos, sino para una vida vivida en el presente, cada día, como si Jesús pudiera vernos y venir en cualquier momento,
en cualquier instante. Y por eso en esta conversación vamos a hablar de las dos paradojas de la vida cristiana. Y una de estas, pues por supuesto, hablemos de, ok, las dos actitudes que nos impiden tal vez vivir a la Ujú. manera de Dios. Que el devocional, pues de Bob Gass, la palabra para ti hoy, señala, porque esto es con base en ese devocional. Y la primera es la soberbia espiritual. Oh, Ese pensamiento de soy mejor, entre comillas, soy soy superior. mejor que los demás, exacto, o mi manera de vivir la fe es la correcta porque creemos que tenemos toda la verdad. El Ujú. texto necesariamente tiene que aclarar esto y lo describe como separarse de los demás, como para que tomen papel y lápiz, separarse de los demás, pues porque se considera alguien muy especial, usted o ustedes, o yo Ujú. me considero, no es bueno. La segunda es la falta de gratitud. No somos agradecidos. Así es. Cuando sentimos que la vida o incluso Dios, pues nos debe algo, nosotros como que nos molestamos y eso se refleja en una actitud de vivir sentados como en dos realidades. Una que entendemos, otra que tal vez queremos entender y otra que deberíamos entender, desconectados de lo que pasa a nuestro alrededor y creemos que estamos dentro de una burbuja, ¿no? Así es, así es. Vivir sentados en dos realidades, Sí. ¿sí? Eso nos desconecta de Dios. Ujú. Tenemos que enfocarnos en ser cada día más como Jesús. Y fíjate que la primera, lo que tú hablaste, la soberbia, es bien sutil. Sí. Así, nadie dice abiertamente, yo me creo mejor que tú, pero sí, a medida que van creciendo espiritualmente, se van sintiendo como que tienen el derecho de juzgar y eso no es así. Cuando miramos por encima del hombro, cuando nos creemos superiores, cuando pensamos que la lucha de otro es pequeña o que lo que ellos están pasando es inferior a lo que nosotros hemos pasado, que su fe no está a la altura. Es terrible. Y lo irónico, Fabio, es que en la Biblia vemos todo lo contrario, Sí, ¿verdad? y la cantidad de corazones heridos, ¿no? Sí, y los hombres y mujeres más usados por Dios siempre fueron gente humilde, fueron los más conscientes de las debilidades que tenían, de sus propias debilidades. Exacto, Pablo decía de sí mismo, soy el peor, imagínate, Ujú. el peor de los pecadores. ¿Quién se atreve hoy en día a decir eso? Y no era un juego, él no estaba jugando No, lo y además no decía. era un juego de palabras, él Mm, sabía de dónde lo había rescatado Dios. O sea, así no se nos es. puede olvidar de dónde venimos. Eso lo mantenía con los pies en la tierra, es como ese polo a tierra. En cambio, cuando de repente nosotros olvidamos de dónde Dios nos sacó, pues cae el orgullo espiritual y ese orgullo espiritual es muy peligroso, Luz. Para que Así todos es. tengan en cuenta esto, es muy peligroso porque nos desconecta de la gracia. Yo le llamo comunión, de ese contacto con Dios. Creemos que ya lo sabemos absolutamente todo, lo damos por sentado y dejamos de depender de Dios. Dejar de depender de Dios es un gran problema. Así es. Y una cosa que Dios detesta es la soberbia, es el orgullo. Ujú. Y lo peor es que la soberbia nos aísla. En lugar de acercarnos a la Sí. gente, no, nos aísla. Tenemos que acercarnos a la gente con empatía, porque si no, nos apartamos, nos aislamos. Es como si la fe fuera una medalla que nos hace, no sé, más especiales que otros, pero sí, pero Jesús nunca vivió así, ¿verdad? Él siempre fue, siendo Dios, él se acercaba a todos, incluso a los más rechazados, a los más enfermos, a los más rotos, Fabio. Sí, y lo mismo pasa precisamente con la paradoja, la falta de gratitud. Ujú. Por eso ser agradecidos es clave. Cuando dejamos de agradecer, para que estemos muy atentos, perdemos de vista lo esencial. La gratitud, queridos amigos y amigas, Luz, es lo que nos mantiene sensibles. Si no agradeces, pues te vuelves una persona fría, insensible, con ese corazón de piedra, te acomodas en tu vida y hasta llegas a pensar que todo lo que tienes te lo ganaste o te lo mereces por tus propios medios. Así es, y es reconocer que Dios tiene que estar presente en tu vida. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y la gratitud es lo que nos conecta con Dios, porque
es lo que nos hace humildes. Sí. Solo decir gracias es vivir con una conciencia constante de que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Todo lo que tenemos es un regalo, es un presente, y por eso debemos vivir en el presente. Es una forma de ver la vida. Cuando somos agradecidos, incluso lo más pequeño en tu vida se tiene que agradecer, que conseguiste un puesto en el estacionamiento, que no te llovió, todo se convierte en motivo de alegría y vives más feliz. Pero cuando no lo haces, nada es suficiente. Además, la falta de gratitud de Luz nos hace como, bueno, no sé, como insensibles y Sí. ¿quién quiere ser insensible? E insensibles al dolor de otros, porque pensamos tal vez, eso no me toca, eso no es para mí, ese no es mi problema. Yo creo que Wow. eso es insensibilidad. Y en realidad lo que pasa es que obviamente nosotros en ese punto estamos olvidando que nosotros también fuimos rescatados, queridos amigos. Exacto. Que hubo un tiempo en el que la pasamos mal, en el que estábamos en necesidad, en el que teníamos cualquier cantidad de problemas y dificultades, y Dios se acordó de ti. Ujú. Es magnífico, Sí, es magnífico. Y cuando lo reconoces, es maravilloso, pero cuando lo olvidas, sí, es mucho más fácil mirar de lejos el sufrimiento de los demás, sí, ¿verdad? sí. Sin hacer nada al respecto, sin mover un dedo. Ujú. Pero la fe nos invita a ayudarlos. La fe verdadera se nota en la acción que tomemos para ayudar. La gratitud que tenemos con Dios nos invita a ser así, a ser más como Él. La gratitud verdadera se convierte en compasión. Y ahí está el punto clave, la palabra compasión. Volvemos a retomarla porque hemos Ujú. estado hablando en este video podcast de la palabra para ti hoy de Bobcast, hablando precisamente de la palabra compasión y es clave. Creemos que, bueno, todo lo que nosotros hacemos, pues lo hacemos por nuestros propios medios, pero Jesús lo resumió de una manera bien clave y también simple. Ujú. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Eso es gratitud, eso es gracias a Dios. Y si la ponemos en práctica de alguna u otra manera, es darle al necesitado, es ayudarle al necesitado y es Así es. darle esa mano en el momento en el que esa persona tiene hambre o tiene sed desde diferentes puntos de vista. Ciertamente. Y esas dos paradojas nos dejan una enseñanza enorme, Sí, Fabio. La soberbia nos aleja de la gracia y la ingratitud, ¿verdad? sí, Nos roba la sensibilidad. claro, de acuerdo. En cambio, la humildad y la bondad y la gratitud nos conecta Ajá. con el corazón de Dios. Sí, no, me encanta esa aclaración es clave, pues porque si lo entendemos yo creo que vamos a avanzar muchísimo y Sí, tenemos que de alguna manera alinear nuestro corazón. En cambio, si nosotros de repente tenemos en cuenta que esto nos hace recordar que no se trata de nosotros, sino de reflejar precisamente su amor en un mundo tan complicado, en un mundo tan herido a través de sí, tantas situaciones. Al sí. final, entonces la pregunta sería, Luz, ¿qué actitud quiero cultivar? Y Ujú. otra pregunta de repente como para adicionar, ¿voy a vivir desde la soberbia y la indiferencia o tal vez desde la humildad y la gratitud? Pues porque ahí es donde tal vez estamos haciendo la diferencia dentro de lo que somos cristianos o no y la diferencia entre una fe fría y una fe que transforma, porque esa es la fe que debemos tener, no cualquier tipo de fe. Por eso hablemos de las herramientas tal vez que nos pueden ayudar a encontrar una vida en compasión. Claro, Fabio. Y si queremos que la compasión sea ese nuevo comienzo en nuestra vida, pues necesitamos tomar acción, Sí. necesitamos herramientas prácticas, ¿verdad? Y hoy te las traemos. El devocional escrito nos da claves muy específicas Ujú. sobre lo que Jesús hacía. El devocional escrito por Bob Gass, Sí. ¿verdad? Y cómo debemos modelarlo. Primero, oraba. Él nos enseñó a orar. Él siendo Dios, él se comunicaba con su Padre. Jesús oraba, amaba y se daba a la gente. La compasión no es solo un sentimiento bonito, no. Es una manera de conectar, es un estilo de vida que requiere tiempo, que requiere dedicación, que requiere amor. Segundo, Jesús no se aislaba, Sí. no. Él no trabajaba solo. Él elegía un equipo, ¿verdad? Su Ujú. equipo. Y él nos decía que se separaba Sí. tiempo para estar con los suyos. Ajá.
Eso es clave. Eso es muy clave. Me encanta cuando compartes esas herramientas, Luz. La verdad, yo quisiera ya anotarlas. Es absolutamente fundamental, Luz. Ujú. Gracias por esas recomendaciones. No, imagínate, nuestra compasión tiene que ser sostenible, Sí, ¿verdad? No un simple acto impulsivo que nos agota en una semana, ¿verdad? sí. Porque si nos excedemos, todos los excesos son terriblemente Ni malos. más ni menos. Sí, si no oramos, si nos llenamos de su amor, Sí, como hablamos en el episodio anterior, ¿verdad? sí, Nos vamos a quemar ayudando a los demás. Pero es imposible dar lo que no sí, tenemos. Eso es cierto. Y si no tenemos amor, si no tenemos un equipo que nos acompañe, que nos respalde, sí. si estamos solos, la carga se vuelve insoportable, ¿verdad? Es muy pesado. Y la L- compasión sin descanso, Luz, es agotamiento. Exactamente, Ujú. sí. Y la Biblia lo dice muy claro. La Biblia nos Sí. desafía recordando la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Él no sacrificaba a sus amigos por el servicio. Ténganlo en Oh my cuenta. God. Este devocional nos lanza un espejo en la cara con esta reflexión, ¿verdad? Con esta frase tan impactante. Sí. Escucha bien. Nunca tanta prisa, rara vez alaba la vida. Ajá. Separa tiempo para estar con los tuyos. Nos van a lanzar tomates. ¿No es eso un desafío fuerte? Es una radiografía perfecta de Ajá. la vida moderna, Sí. ¿verdad? Vivimos acelerados, queremos todo inmediato, como el microondas, sin tiempo para agradecer y mucho menos para sentarnos a conversar con alguien, para escuchar a alguien o compartir con nuestros seres queridos, compartir nuestras emociones, nuestros deseos, ¿verdad? Me estoy disfrutando muchísimo escucharte, me estoy disfrutando muchísimo esta conversación aquí en este video podcast de la palabra para ti hoy de Bob Gass. Y bueno, tenemos que de alguna manera nosotros entender que, ¿qué sería en este caso la trampa de la productividad? Mm. Pensamos que servir a Dios es hacer muchas cosas para Él, sacrificando, a mí esa palabra sacrificar, Nos sacrificando cuesta. y es cuesta, pero en este caso nos cuesta, en este caso estamos hablando de la relación con nuestra familia, porque cuando tú dices tiempos, estamos sacrificando ese tiempo con amigos, que Ujú. son precisamente el primer campo de acción, el primer campo de servicio que nosotros deberíamos tener y se nos olvida. La Así es. herramienta que nos da precisamente Jesús a través de su palabra es el balance. Él no sacrificaba su vida espiritual por su ministerio. Ujú. Entonces, aquí entonces dentro de lo todo es que él oraba, luego servía. Él no sacrificaba a sus amigos y por eso retomo lo que tú estás diciendo. Por el servicio, se separaba tiempo para estar con ellos, pero además pues también para el servicio del ministerio. Vivir a la manera de Dios significa ser intencional, claro, eso es Sí, clave con nuestro tiempo. y darle prioridad a Sí, Dios a esas tres áreas, como hacía Jesús, ¿verdad? sí, La relación con Dios ujú, en oración, eso es importantísimo. sí, La relación con el prójimo, sí, teniendo compasión, servicio, mostrando amor y relación con los suyos. Eso, la comunidad, digamos, los amigos. sí, Si una de esas, digamos, patas sí, falta, la mesa se cae, totalmente de ¿verdad? acuerdo. Este devocional nos llama a reflexionar en eso y a preguntarnos, ¿estamos tan enfocados en el Sí, trabajo que estamos descuidando o ujú. estamos olvidando alabar la vida? Disfrutar de los pequeños detalles, de los pequeños momentos importantes con nuestra familia y realmente invertir en quienes están cerca. ¿Será? Porque la compasión comienza en casa. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y si comienza en casa, Luz, entonces, así que, bueno, el desafío no es solo hacer más, porque Ujú. no se trata solo de hacer más. El desafío en este caso podría ser más como él, Ser más como ser más Jesús, como sí. Jesús, porque él sabía precisamente mantener ese balance. Ujú. Él sabe porque está vivo, no quiero hablar en pasado porque él sabe porque está vivo, él sabe cómo equilibrar la fuerza de la oración con la ternura de la amistad. Cómo me gusta esa frase. Y si quieres,
comenzar, o si queremos de repente comenzar, porque aquí todos estamos aprendiendo a vivir de la manera de Dios o a la manera de Dios, pues tenemos que empezar por poner en orden nuestros calendarios. Yo le llamaría prioridades. Ujú. Y es dedicar tiempo a Él, tiempo a los tuyos, con quienes vivimos, y luego con la fuerza que obtenemos a través de ese contacto con Dios, de esa relación, de esa oración, pues de esos dos pilares, tenemos que dedicarle tiempo a servir a los demás. Y ahí no se Ciertamente. trata, y no estamos hablando de servir aquí o servir allá, se trata de servir en general al ministerio, a la familia. Y por eso esta invitación, dentro de todo lo que hemos venido hablando, es una reflexión que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que queremos lanzarles a ustedes un desafío. Y para nosotros, al terminar precisamente este episodio de la palabra para ti hoy, y es, debemos dejar de competir por lo que el mundo nos está trayendo. El mundo nos pide una cantidad de cosas, nos dice que seamos, que no seamos. Entonces tenemos que empezar a vivir en su nombre, por su nombre, atendiendo ese llamado de Dios que tiene para ti, para mí, para nosotros, y tener en cuenta mucho la compasión que tú lo has venido diciendo. Así, así es. Y aquí tienes un recordatorio de 3 pasos sencillos para un nuevo comienzo en tu compasión, para parecerte más a Jesús. Anótalo, sí. Primero, mira con los ojos de Jesús y pídele a Dios que te ayude a mirar con sus ojos. Deja de juzgar, por favor. Sí. Ve a las personas como ovejas sin pastor. Ellos necesitan ayuda. Segundo, sea agradecido, por Ujú. favor. Recuerda que vives por gracia, lo que elimina tu soberbia, Sí. ¿sí? Y tercero, involúcrate. Tienes que moverte, tienes que involucrarte, no te quedes sentado, porque la compasión requiere acción, ¿verdad, Fabio? Y tiempo con otros. Es eso, la compasión. Y es que si no te involucras, ¿con quién vas a tener compasión? Ujú, Si quieres, exacto. si quieres seguir queriendo, queridos amigos, si quieren seguir teniendo esta información, recibiendo precisamente este tipo de contenidos de la palabra para ti hoy, este tipo de inspiración, además de las buenas herramientas que Luz comparte también en estas conversaciones, de esa inspiración diaria, pues los queremos invitar, Luz, a escuchar los devocionales de la palabra para ti hoy en todas las plataformas de podcast, audio podcast, video podcast, YouTube y pues en Spotify. La palabra para ti hoy de Bob Gass ya están disponibles en YouTube Podcast, y pues por supuesto los queremos invitar a que nos acompañen a seguir la cuenta en Instagram de la palabra para ti hoy y a escuchar los devocionales en audio en la voz de mi querida amiga Eluz Peraza. Y compártelos. No sabes quién los pueda estar necesitando.